Entonces, cualquier cosa. Apellidos, a ver, apellidos de los que estamos. Apellidos. Adoni, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasó con todos los demás? Están ahí rascándose. Dile. Ya. El día de hoy vamos a ver la parte de superposición, el teorema de sustitución y teorema de reciprocidad. A ver. Eh, bueno, vamos a empezar con esos tres teoremas. La idea es que podamos entender de qué se tratan y como las herramientas previas, pues poder utilizarlas para la resolución de cálculos en circuitos de DC. ¿Sí? Muy importante justamente porque es una herramienta más que vamos a tener a disposición para el análisis de los circuitos. ¿Sí? Entonces, bueno, veremos. El primero es el teorema de superposición. Es muy sencillo. Lo que te establece el problema del teorema de superposición es que si tienes un circuito eléctrico en corriente continua y tienes más de una fuente, tu carga, que es normalmente el componente que ponemos más hacia este lado, va a tener dos influencias, la influencia de la fuente 1 y de la fuente 2. Entonces, para simplificar el cálculo, ¿qué dice el teorema? Que tú puedes hacer un circuito equivalente quitando la fuente 2 y calculas la corriente que se genera a partir de la fuente 1 y calculas, y luego haces lo contrario. Anulas la fuente 1, trabajas con la fuente 2 y calculas cuál es el aporte que le hace esa fuente a tu carga. Luego, ¿qué se hace? Se suman ambos aportes y ese es el resultado. ¿Qué te permite poder calcular, analizar, evitándote la complicación de tener dos fuentes si es que les estorba o les complica, ¿no? Entonces, eso es el teorema de superposición, nada más. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para que se haga ese tipo de análisis, eso es lo que normalmente se hace. Para tú anular una fuente de tensión, lo que haces es hacer un cortocircuito. ¿Ya? De esa forma la anulas. Y cuando te toca anular una fuente de corriente, simplemente le generas un circuito abierto. Lo reemplazas por eso. De esa forma de hacerlo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con algunos ejercicios. Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, un ratito. Ah, creo que me he confundido. Ah, está bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí estaríamos eliminando una fuente de tensión, en el caso de la izquierda. Simplemente lo reemplazas por un cortocircuito, y en el caso de la derecha, si tuvieras que hacer un reemplazo o eliminar más de una fuente de corriente, nada más. Entonces, por ejemplo, en este caso de la corriente, eliminas esta rama acá, y todo lo que te quedara por este lado, simplemente ya lo calculas como siempre lo haces. Entonces, básicamente eso es. Eso es. Ahora, lo que se menciona también es que lo que hay que calcular es la corriente que va a aparecer en la carga, que va a ser igual a la suma, va a ser igual a la suma algebraica de las corrientes producidas de forma independiente por cada una de las fuentes. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tú determinas que hay una corriente que baja, digamos que esta es tu carga, ¿no? No sé, de 1 amperio. Y puedes calcular de repente que hay otra corriente de la otra fuente que por alguna razón va a hacer que esto suba, pero tiene 2 amperios. ¿Cuál será la corriente resultante y hacia dónde va? Si sumáramos estas dos corrientes. Claro, se están cruzando. ¿Qué creen? Uno para arriba, tal como dice aquí. La resultante es la mayor, restándole la más chiquita. Así es. O sea, la más grande manda, tal como ha venido ocurriendo antes, ¿no? Hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Si ambas apuntaran hacia abajo, ahora, ¿cuánto sería?
Claro, la resultante sería una corriente hacia abajo y sería de 3 amperios. Sí, eso es. Listo. Entonces, ¿qué más? Bueno, acá, por ejemplo, se menciona que este principio no es aplicable para el cálculo de potencia, ya que la pérdida de potencia o resistol varía con el cuadrado, no en línea de la corriente de voltaje. Bueno, igual se puede trabajar con las corrientes y puedes hacer los cálculos. O sea, por ahí igual es ejercicio para que lo puedan revisar. Me interesa más que veamos la parte de los ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí este ejercicio. Pues tenemos una fuente de 30 voltios, una fuente de 3 amperios, un resistor de R1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo primero, vamos a anular la fuente de voltaje. Y eso se logra haciendo que este E, el voltaje E, sea cero. Para que sea cero, tienes que hacerle un cortocircuito entre los bornes. Eso es lo que ocurre acá. De esa forma, simplemente trabajas con la corriente, ¿no? Y analizas, ¿no? Y dices, bueno, si mi circuito resultante fuera este de aquí, a ver, este de acá, ¿cuál sería el aporte de corriente que le va a suministrar la fuente de corriente I al resistor R sub 1? Así tal como lo ven. ¿3 amperios? ¿Seguro? Imagínate que el circuito está tal como lo ves ahí. ¿Qué dicen? ¿No? ¿No se animan? ¿3 amperios? Sí. ¿3? No, ya. A ver, si tuvieras un circuito así como este, ¿qué es lo que va a pasar? La corriente va a llegar a este punto porque sabemos que una fuente de corriente, la dirección, eso no va a cambiar. ¿Sí? Y va a querer en este punto hacer lo siguiente. Es lo que va a intentar hacer, ¿no? ¿Pero qué sucede? Va a decir, en este punto tienes resistor de 6 ohmios, acá tienes un cortocircuito. La corriente siempre tiende a irse al lugar que tiene menor resistencia. Entonces, ¿a dónde se va? Se va hacia la izquierda, por lo tanto, no va a haber acá nada. Entonces, la corriente va a tomar esta ruta y luego regresa. Entonces, es como que esta fuente acá nunca existió, o este resistor. En otras palabras, el aporte de corriente de esta fuente al R1 es cero, para este caso. ¿Sí? Entonces, se resume, ¿no? Cada vez que tienes un cortocircuito en paralelo con alguna carga, la carga es como que no existe, porque la corriente no se va por ahí. ¿Sí? Entonces, aquí esta corriente, la cual estamos llamando I sub 1 prima, es igual a cero. Ya, esto es igual a cero. Ahora, la contribución de la fuente de tensión a I sub 1. Ahora, la fuente de corriente, para anularla, la reemplazas por un cortocircuito, o perdón, con un circuito abierto. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, estas ramas desaparecen. ¿Sí? Así. ¿Y ahora qué te queda? Circuito más simple, ¿no? Pues, ¿cuál sería el cálculo de I sub 1, 2 prima? Puedes aplicar la ley de Ohm, ¿no? Ya está.
5 amperios. Así es. Bueno, todo lo que tenemos aquí es lo mismo que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, en resumen, cuando quieres calcular el aporte total, que vas a llamar I sub 1, vamos a sumar esta que sabemos que es 0 y esta que sabemos que es 5 amperios. Por lo tanto, 5 amperios el total. ¿Sí? Superposición. Teorema de superposición. A ver, vamos con este. Bueno, lo que se pide es calcular la corriente I sub 3, ¿no? A ver, no, vamos a ver. Solo por si acaso quiero ver si es que hay. A ver, ok, a ver. Y mientras tanto voy a mandar el correo.
Ya, joder. ¿Y muchachos, salió o no salió? ¿Está saliendo? A ver. A ver.
Yo creo que entendí de en este caso, para allá la y una vez que lo que es el tema de su eso lo estoy diciendo que 27 años y algo de la que se desboca de ambos en 52 con los espíritus entre que exacto las dos anteriores y la vida de Cristo bueno, eso hay para ir a esta corriente de bueno, no es para saber y divisor de corriente está aplicando el ejercicio. Divisor de corriente. Divisor de corriente. Son dos anteriores que bueno, la cualidad de sobre la sombra de este de aquí, porque estamos allá en el tamaño de aquí. Esta corriente es la rentabilización. Entonces, aquí va a dar cuatro modelos. No, unos modelos. Ahora, el corriente no es el valor que es unos modelos. Yo ya siempre abandonar este otro sentido de la versión política que también hay cuenta. Yo ya reflexiono en aquí, esto no está bien. Yo sé lo primero para verlo, y luego este y me da cuatro amperios. O sea, si quieres hacer eso, ya te da cuatro amperios. Lo único que hacer, y luego tengo esta que se pone a esta, lo que se ve lo que dice el profesor, es simplemente la resta de 4 menos 1. Creo y eso, y ayer salió en cuenta. No tenía que ver.
serio, salimos aquí, pero más siempre son. Para ver esto, más las horas, son mínimos. Por regla, sería 27 horas menos 2 exactamente. ¿Qué cosa? Aquí no ración. Estamos esperando, se juntó la gente, fuimos abajo a conversar, dando la mesa. Una gaseosita, dije, y lo mandamos a sacar, compañero, yo pensé que va a ir pues, a la cafetería que también vende gaseosa, helada, ahí estuve trabajando. Ya. Oye, no te sirva. Y 8 más. Yo empezaba a oye, ¿cuántos más regalan? ¿Cuándo vas a me cuenta de la hecha? No, de hecho, me cuenta, me da cosas muy Dijo, joven, estamos en el tiempo, estamos aquí. Sí, con esas palabras. Mucha. Oye, es que 8 vasos también. Sí, pues. No, he pagado. Ah, ¿tú has pagado? ¿Cuánto está de regalo? Ah, por regalo. Ah, ya, ya. ¿Cuánto fue de regalo? Te entendí mal. Sí, la señora ha hecho. Ah, sí, se me ocurre. No,
Baile triste. No se iba a tomar. Bueno, cosas que pasan. Ya no se pasa a decir, yo me sentía ahí, no sé. Nórdico, nórdico. Ojos azules. Yo dije, ya no lo voy a ver de nada. ¿Qué caso de cosas que se lanzó? Nada, pues alguien se está de Bueno, pero ya todo eso que allá sí, o sea, la gente, o sea, no sé, es diferente. No, estaba ni triste. Bueno, bueno, ya pasó, ya pasó. Ya, muchachos, ¿salió o no salió? ¿Cuánto está? 2.5 amperios. Vamos a ver si sale acá. 2.5 amperios. Ahí está. Listo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Seguimos. Teorema de sustitución. A ver, otro teorema más. Bueno, lo que dice el teorema, en resumen, es que tú puedes tener un circuito equivalente a otro, si te ayuda de alguna forma a simplificar o a entenderlo mejor, siempre y cuando tú vayas a sustituir algún elemento del circuito por otros elementos que sean equivalentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Aquí tenemos algunas ramas que entre sí son equivalentes. ¿Por qué? Porque llamamos equivalente cuando la corriente que fluye ahí es la misma, la dirección es la misma, y el voltaje entre los bornes también es el mismo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puedes tener una fuente de voltaje de 12, una corriente de 3, o puedes tener una fuente de corriente que apunta hacia abajo de 3 amperios y 12 voltios entre los bornes, o puedes tener 3 amperios bajando que pasan por este resistor de 2 ohmios que finalmente van a ser 6 voltios, que sumados a esa fuente de 6 voltios te dan los 12 voltios iniciales. Es lo mismo. Y el otro es una fuente de corriente de 2 amperios en paralelo con un resistor de 12. Como tienes 2 amperios por acá y entran 3, queda 1 que va por acá, que al multiplicarse por 12 son 12 voltios. Al final todo esto es equivalente entre sí. Entonces lo que dice el teorema es que tú podrías utilizar este principio para poder tener un circuito un poco más sencillo, si fuera el caso. Entonces, básicamente eso es lo que dice, ¿no? Puedes reemplazarlo por una fuente de corriente, etc. Ahora, ¿para qué nos puede servir, por ejemplo, no? Cuando hacemos un análisis de circuitos, por ejemplo, digamos que tú quieres calcular voltajes, corrientes, qué sé yo. Cuando, sí, El ejercicio que puso la ¿se puede aplicar el teorema anterior? Creo que había dos fuentes, pero estamos tratando. sí, sí, son dos fuentes, sí. Ah, sí, había una corriente y una de tensión. Claro, Debería ser, sí. podría. Es más, si fueran más fuentes también. Solamente que tienes que hacer 3 veces, 4 veces, depende de cuántas fuentes. Entonces, ¿qué sucede? Tienes esta fuente E, tienes este voltaje V. Si tú por alguna razón determinas cuál es el voltaje V, y bueno, aplicando todas las técnicas ya realizadas, entonces esto al final nos ayuda porque si tú quisieras calcular lo que está pasando por esta zona, que sería la de acá, entonces simplemente este nuevo voltaje sería como la nueva fuente de ese subcircuito. O de alguna forma eso también te puede ayudar un poco a entender mejor esto. Sí, entonces para eso nos ayuda conocer tensiones o corrientes en circuitos un poco más grandes, ¿no? Igual, si fuera, por ejemplo, este circuito, ¿no? Imagínense, tenemos esta fuente de tensión que finalmente va a producir una corriente que va a venir por acá, se va a bifurcar, y tienes una corriente I que va a ser esta de acá. Si tú conocieras esta corriente I, podrías simplemente, y quisieras calcular, por ejemplo, cuál es la corriente que va a pasar por acá, digamos la corriente I sub 5, que sería esta. Entonces simplemente tomas esa fuente de corriente como tu nuevo elemento de alimentación para ese subcircuito. Y simplemente, ¿qué podríamos aplicar acá? Hay algo que es más directo. Si quisieras conocer la corriente en I5. Divisor. Divisor más rápido. También puedes hacer lo otro, pero te vas a demorar un poquito más. Porque vas a calcular la total, no tienes que partirla y todo eso. Claro.
Entonces, de eso, para eso nos ayuda en realidad. En teoría, prácticamente lo que está en R3 se vuelve la fuente. Claro. ¿Y eso por qué es posible? Allá, es que si tú calculas que la corriente que va a pasar por acá, o sea, tienes ese valor, tú sabes que esa corriente va a bifurcarse así y así. Ajá, Y al final va a dar la vuelta, ¿no? claro. O sea, de esa forma tú puedes asumir que esta corriente I sub 5 puedes aplicar el divisor en esas dos. O sea, no es que vas a hallar un circuito equivalente, ojo, es simplemente que por un rato te vas a olvidar de esta parte Ah, ya. para calcular lo demás. Esa es la idea. O sea, claro, no son equivalentes. Pero, ¿y esa corriente I, de dónde lo obtendría? Ya me da Ah, no, pues la puedes calcular ya de repente con la fuente de tensión, haciendo otras entonces herramientas. equivalencia en R1, R2, ¿no? Para poder hallar la corriente que sale de. O sea, claro, o sea, ¿cómo la obtendrías? Por ejemplo, claro, de repente, imagínate que esto no fuera un resistor R3, sino que de repente fue una fuente de corriente y esto estuviera conectado así. Claro. Entonces no tuvieras esto. Ahí podría ser. O que de repente, por alguna razón, en una práctica, tú fueras a hacer una medición y tuvieras esa corriente, ¿no? Pero claro, tú no podrías tener esa corriente de forma teórica a menos que calcules todo. Claro. Claro, sí. Pero básicamente eso es, ¿no? Entonces, esto es el teorema de Equivalencia. sustitución. Sustitución. O sea, en realidad son varios teoremas. Yo creo que, me imagino, ustedes también van más o menos sacando su línea de qué teoremas les acomodan más, porque no te vas a acordar de todo. ¿Circuitos? Ah, a ver, ¿cuál tenemos en la bibliografía? ¿Han visto? En la syllabus. A ver, voy a revisar también. Yo, a ver, para ver si los que están ahí también lo podría recomendar. O le recomiendo otro. Fuente de información, dice, introducción. Boylestat. Sí, Boylestat es bueno. Boylestat. Lo que es simpático del Boylestat es que es muy visual, muy didáctico, tiene gráficos muy bonitos, está sumamente bien explicado. Está bueno. Sí, es uno que tiene dibujos medio azules, medio celestes. Es bueno. Boylestat, si no. No, creo que ese es. A ver, por si acabo de buscar acá uno más, si tengo algún otro. Y usted personalmente, profesor, de repente un libro que le haya ayudado bastante. Un libro. Mira, o sea, más que un libro, yo te diría que lo que a mí realmente me parece que es útil e importante saber es practicar armándose. O sea, armas un circuito y mides los parámetros. O sea, todo lo que calculaste, todo lo que les decía, lo que siempre decía. Demostrar, digamos, Claro, calculas, simulas, armas, mides y compruebas. O sea, ese proceso. El problema, ¿sabes cuál es? Que tú tomas bastante tiempo. Pero no hay otra forma de volverte hábil en algo si es que no le dedicas tiempo. a veces quiero pensar en quiero nunca hacer Ahora, por ejemplo, ¿qué les puede ayudar? ¿Tiene multímetro en casa? O sea, hay multímetros muy baratos que se pueden conseguir en Pizarro y igual fuentes de alimentación también. Que tengas una fuente de repente regulable, esas que te vienen chiquitas de entre 9, 12, 15, qué sé yo, suficiente. Entonces, solamente hazte de los adaptadores para conectarlo a tu propio en casa y con eso ya puedes probar. Si tienes tu multi, no necesitas nada más. Los resistores son baratísimos, ya lo sabe, ya lo conoce. Y con eso, ¿no? Porque realmente luego cuando hagan circuitos más complejos en la práctica, para proyectos de repente sistemas digitales, proyectos integradores, van a necesitar esas competencias. Y hay que aprovecharlo. A mí me preocupa porque vamos al laboratorio y no veo nada, hermano. Todos están calculando. desde que yo volví a ser pues, Sí, entonces, por ejemplo, eso yo les recomendaría, ¿no? Más que leer libros. Más que leer libros. Pero igual, mira, voy a buscar acá a ver si hay un libro acá, ¿no?
Lo que sabes que la electrónica es bien compleja y a medida que avanza es más compleja aún. O sea, esto, si no está claro esto, cuando lleguen a transistores, ¿han llegado a transistores? ¿Visto transistores? Ya. Ahí es el acabose. O sea, la parte de circuitos amplificadores con DJT, MOS, parámetros híbridos, ese es el acabose. Y yo te garantizo que ahí van a jalar bastantes. Y van a tener un choque de realidad. Ah, que esto es demasiado complejo. Sí. ¿Cuál? ¿Ese curso? No sé, es que depende mucho de cómo lo asignen los coordinadores. Es que tengo que decir curso, pero de repente no hace. Después de dispositivo, ¿qué es? ¿Amplificadores? Claro. ¿Quién está llevando esto? No, se dijo, ¿Tienen el Boyle Stats? ¿Tienen? Ah, ¿lo han conseguido ese librito? vamos a conseguirlo. Ya, un regalo de Navidad. Ahí lo comparten con los otros tres que han venido. Solo los que han venido, ¿ah? Yo propongo el Ah, Boyle Stat. Por ejemplo, ese me parece que es un buen libro. ¿Y en qué año empiezan a revisar el tema de Arduinos ustedes? ¿Sí? Arduino es la locura también, ¿ah? Pucha, eso es bien aplicativo. ¿Potencia cuándo llevan? Electrónica y potencia. Ya, ese también es fuerte, ¿no? Si te pasas amplificadores, ya esa potencia y ahí también vuelve. Pero esta es la base. Sí, pues que este es lo mínimo indispensable, este es lo básico. ¿Usted dónde estudió su carrera? En la Católica, Santa María. Pero te soy sincero, mira, yo salí primer puesto en mi promo y sentí que no sabía hacer nada. Sentí que ¿dónde me van a contratar si no sé hacer nada? Y me imagino que de repente algunos también se sentirán igual Sí, cuando salgan. a veces te da un choque de realidad que cuando tú sales, hay gente que sabe mucho más. No por un tema de que lo haya aprendido en principio, porque a veces ya tienen, van adquiriendo conocimientos. ¿El qué? ¿Cuál ha sido su primer, digamos, trabajo? ¿El primer trabajo? Digamos, hacer más directamente su carrera. Ah, Un choque, digamos, ya. de realidad. El primer trabajo donde me basurearon así terrible fue en una chamba de electrónica médica. O sea, yo venía de trabajar, no en la carrera precisamente, pero era para la empresa de la mamá y mi mejor amigo de infancia. Entonces, como que ya, pues si metía la pata, ya no pasaba nada, porque era como un hijo más, pues. Y tú trabajas con la familia, hay siempre un recato, ¿no? O sea, no te tratan muy mal, digamos. Pero cuando trabajas con alguien que no te conoce, ahí sí. O sea, si haces algo mal, ¡pah! O sea, y te pueden tratar muy mal, te pueden gritar, te pueden hacer sentir muy mal. Y no te pueden pegar, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Pero te van a hacer sentir que realmente puedes, o sea, sentirte como inútil, ¿no? Que de repente estás en el camino equivocado, ¿no? O sea, y te pueden hacer dudar. Pero ya es mucho de uno tener ese temple para decir, ya, o sea, es así. O sea, hasta que desarrollas carácter, ya te importa. O sea, ya te pueden decir lo que sea y tú sabes que tu valía es una y no te dejas afectar. Pero es un proceso. ¿Y qué rubro dijo usted? Electrónica médica. Mantenimiento. Mantenimiento, venta. Sí, mantenimiento, venta. No, solo la instalación. Sí, pero claro, o sea, depende, ¿no? O sea, hay nichos. Hay nichos, depende de lo que te guste, ¿no? Al final yo creo que más que pensar en dedicarte a algo por la plata, creo que es mejor dedicarte a algo porque te gusta y la plata viene sola. Si porque tú vas a ser bueno en lo que te gusta y el dinero va a llegar de forma, o sea, innecesariamente. Por ejemplo, yo en el trabajo en el que estoy ahorita, o sea, no tiene nada que ver con mi carrera al principio, ¿no? Porque es área de despacho, testeo de máquinas prácticamente, ¿no? Ya. Y obviamente que
yo empiezo sin saber nada, por ejemplo, de cómo funciona esa nada. En teoría yo me dedico más al rubro del traslado, ¿no? Y pues me dicen, como me ven proactivo ahí metiendo la mano, yo siempre soy así, no me gusta hacer, digamos, a mí me gusta ser comedido en cualquier cosa que me diga, a pesar de que no sepa, ¿no? Aunque sea físicamente y meto la mano. Ya, Y agarran y me dan la oportunidad, me dicen, ¿sabes qué? No quieres trabajar con nosotros, para acá, y sé que estudias, todo eso. claro. Es un sueldo fijo, igual, pero voy a poder seguir haciendo, aparte del duro que me dedico, igual cobro, ¿no? Y entré así sin, como un poquito de miedo, porque lidias con clientes, tienes que testear de las máquinas. Todos los Obviamente, con el clientes. cliente, tú tienes que demostrar como que sabes manipular esa máquina, ¿no? Y puntualmente, si hay una Tal máquina que cual. no sepas, yo agarro y simplemente voy y pregunto cómo se manipula esta máquina. Y conforme van pasando los meses, pues ya como que ya le agarras el miedo, ya pierdes el miedo. Y si trae una máquina nueva, ¿cómo se manipulará? No, ya curioseas o llamas al técnico y ya te explica y tienes que prestar atención. Es cierto, o sea, muchas veces esperan que, por ejemplo, uno por ser medio metido en la tecnología, que conozcas todo de todo. No, Obviamente no. eso no va a pasar, ¿no? Pero lo que sí va a pasar es que va a llegar un momento, de repente para algunos más pronto que para otros, en que vas a empezar a entender cómo los equipos electrónicos en general funcionan. O sea, todos. Es como que, ya, mira, que acá la fuente, que acá la carga, y cosas que son generales a todos, entonces es mucho más fácil que te empapes de cualquiera. Y me mandan a servicio técnico. Como acá en la sede que tienen que la equipa, no tienen personal de servicio técnico, que funciona ese clima, todo eso. Ya. Entonces, la primera vez que mandan me dicen, oye, ¿sabes que hay un cliente que está reclamando, que se le ha soltado un sensor de su máquina? Puede decirme. O sea, la empresa no te exige, ¿no? Porque en realidad mi contrato no es como servicio técnico, pero te preguntan, ¿no? Puede decir. Y depende, todo, tanto depende de la respuesta que tú le des ese rato, que sacan ahí es una conclusión de cómo eres en realidad, ¿no? Si de repente eres activo y no le tienes miedo a nada, ya, voy, pero igual, llegando allá, me imagino que puedo llamar al técnico. No, sí, 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 te van a apoyar, esa parte no está tanto. Tú le llamas, te van a contestar y te van a enseñar. Ya, eso sí va acá. Fui Claro. todo y como fui con el maletecito y tengo mi herramienta, no voy a comprar las herramientitas que el señor que me recibe. Usted es el técnico, sí. Agarra como el sensor, me llaman, todo viendo mi ficha, todo. Y vas aprendiendo cositas, y, como partiendo la máquina, de ahí, primero con el sensor, de ahí me mandan a cambiar una caja reductora. Igual, ¿no? Como con el técnico en videollamada, ya suelta esto, no. De ahí me mandan a chequear ya creo que últimamente lo único que estoy esperando es que me enseñen a cambiar la refrigerante. Pero no ha pasado todavía el caso, pero estoy esperando que me enseñen, pero todavía no me dicen nada más. Por ejemplo, eso también es importante, ¿no? Mira, yo les digo, si yo tuviera que contratar a alguien, más que en el CV y en las competencias, yo me preocupo mucho también de la actitud. O sea, esa predisposición de querer hacer cosas, de querer chambear y enfocarse más en eso antes de cuánto más a pagar y eso, y cuántos son mis beneficios, no. O sea, esa actitud es bien, o sea, en los equipos de trabajo es sumamente valioso. Y siempre, por ejemplo, ustedes que están empezando, pues tratar de meterse, o sea, tampoco no decir sí a todo, quizás, sino más bien en plan de querer aprender, o sea, querer involucrarte con todo. O sea, tú entras a una chamba y tú tienes unas funciones que deberían ser específicas si es que la empresa tiene un manual de funciones, que no siempre es el caso. Pero ya haces lo tuyo, y si por ahí te puedes involucrar un poco más con otras áreas, que de repente no sean tanto de tu campo, pero igual te ayuda a conocer un poco más de cómo funciona una empresa, adelante. O sea, eso ayuda. Y eso te vuelve valioso para la empresa. Y en general, como dicen, ¿no? Si tú logras encontrar algún tema, algún problema que tú puedas solucionar mejor que cualquier otro, o sea, Y eso me vas a pasó. estar valioso. Me trajeron una máquina aspiradora. Hicimos trabajo. Ese que lo. Después de ese, hice prácticas profesionales para una empresa de telecomunicaciones, pero igual era para un amigo, ¿no? Que al final me estaba ayudando un poco porque era mi compañero de la U, que siempre trabajé todo con él. Y hicimos algunas chambas de telecomunicaciones, antenas, esas cosas. Pero no fue tan, o sea, fue mucho mejor, definitivamente. ¿A qué? Sí, ¿En qué área de la fregado. mina usted se ha desenvuelto? O sea, yo he trabajado, pero para cosas puntuales. O sea, no es que yo haya estado en la mina misma como O una contrato. empresa tercera, digamos. Claro, así es. Yo, por ejemplo, tuve esa oportunidad de irme hace ya 2 años.
no sin saber nada, con un poco Bueno, de miedo, ¿no? Porque yo era la persona que me estaba llevando, facilitó que yo era técnico instrumentista, ya. instrumentación, también mantenimiento de pues sí, agarré y yo decía pases normales, ¿no? Estaba aprendiendo, ahí cómo funciona, buscaba en internet, qué es lo que se hace, qué mantenimiento, cositas, lo que vi, te lo dicen. Tampoco no te capacidad, supongo que tú sabes. Ah, La ventaja fue que me mandaron con un pata que estudió en Texas, que es buena onda, y estábamos con él ahí, y le dije, a ver, ¿sabes qué hacer? Entonces, y así pierdes el miedo, pues son 6 días prácticamente. claro. ¿Le preguntabas algo? ¿Pasantías? Mira, yo mantenimiento preventivo no he trabajado tanto. Me gusta más la parte de proyectos. O sea, por ejemplo, yo les conté que tengo una empresa propia, entonces a veces hago proyectos acá en la ciudad y a veces también me llaman algunas empresas. Por ejemplo, la última vez que iba a Mina, me pasó algo bien fregado ya, porque era para Atlas Copco, los que venden soluciones de aire comprimido, ¿sí? Y tenía un soplador, que era una máquina enorme, era así, el motor era como que de acá hasta allá. Sí, pero no te Y son motores grandotes, pues esas son máquinas que, o sea, que si metes la pata y lo malogras, o sea, si ya son. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían ese sistema y querían integrarlo al sistema de la red de comunicaciones de toda la mina, pues, ¿no? Para gestionarlo desde la central de monitoreo, la- Entonces, ellos tenían o sea, tenía un tablero inicial que lo trajeron de Estados Unidos, programado, pero lo cambiaron por otro, que está con otro PLC, de otra marca. Ya, o sea, el primero era un Allen Bradley, el segundo era un Siemens. No sé si. Entonces, ¿qué pasa? Trajeron el Siemens, pero tenía unas fallas en el código que nadie daba razón de cómo arreglarlo y qué código había que poner y qué sé yo. O sea, sí, o sea, lo que pasa es que este PLC normalmente le ponen un flujómetro de caudal de aire para que tú sepas cuánto aire sale, pero por costos no lo pusieron y entonces lo que hacía el sistema era calcularlo con datos de temperatura, precio de trabajos. Pero esa fórmula en el Siemens, que era el tablero de reemplazo, estaba mal. Entonces yo tuve que hacer un malabar porque tuve que conectarme al otro equipo anterior que asumí que tenía una fórmula que estaba bien hecha. Entonces tuve que meterme al programa, bajarlo, analizarlo, transcribirlo al otro equipo, descargarlo, probarlo y que. Pero si no hacía eso no funcionaba jamás. Y esas cosas, por ejemplo, es algo que, o sea, yo manejo el otro PLC también porque es parte de mi chamba, pero no es que me contrataron para eso, me contrataron para lo otro. Pero tampoco no me parecía viable decirle, bueno, ¿sabes qué? Tu programa no funciona, pero yo hasta acá terminé, chao, pues. Y los dejo con el muerto, ¿no? Pero, O sea, no está bien. y ya no, eso la copió y dijo, no, la chamba es encontrar primero esa solución, ¿no? Agarrar el programa del otro que sí trabajaba bien, Sí. No, o sea, es que a mí me pagan por día. A mí me pagan por día. no, es que tú vas a encontrar como, si te contratan pago, ya se te demora. Es que, mira, es que depende si hablamos de dinero, depende mucho cómo lo negocies y cuánto sea, o sea, cuál es el valor que estás aportando al equipo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estaba viendo como especialista en Siemens, con tiempo disponible para viajar y, y era como que recomendado por la empresa. Entonces, digamos, como que iba con todas las credenciales para ir así a resolver el tema, ¿no? A pesar de que yo nunca había visto una máquina así. Y he tenido que sintonizar PIDs así con la máquina, hacer pruebas que son delicadas, porque igual los equipos son caros, sensibles y todo eso. Y, o sea, en cuestión de dinero, o sea, está bueno porque a veces, pucha, tú haces así una chamba de esas y como te pagan por día, un día puede ser el sueldo de un mes, 2 días el sueldo de 2 meses, que te quedes una semana. O sea, es buena plata, pero para llegar ahí, todo lo que tienes que pasar antes. ¿Sí? Entonces, no, imposible. O sea, entras por abajo y te basurean y la pasas mal y duermes mal, trabajas 11 horas, 12 horas. No sabes, ¿no? Hay que levantarse 4:30 para desayunar a las 5, estar en tu chamba 6, 6:30, estás moviendo. Es complicado.
tiene el tema hacia la no me lo hace. Si yo lo hacía, tal vez podía mejorar lo mando a otro. Lo mandó a otro y se pasó un problema con el carro. Y sumo mucha depende del mismo gerente, muy bueno, ya, después de todo los procesos. Pero ofertan como 10 luquitas en un carro. Y Claro, el esto. carro no salió, yo esto hay carros, por ejemplo, de 6 meses, una mentira, y de una restricción. Y si no, pues es porque dicen las cosas me llevan. O sea, esa es la excusa para que el cliente pues, te dé tiempo de que siga intentando. No, no es eso, es que literalmente no, la capacitación es puesta, ¿no? Normalmente acá lo que se hace en los centros que hace, ya no sale cada vez partidos de actividad, ¿no? Dicen, ¿no? Pero lo que por eso sí se queda, porque es tan acelerado. Claro. Pero yo el mecánico que lleva mi carro, es un mecánico que mi primo me recomienda, y Patita es prácticamente 3 años mayor que yo en la universidad. Arma y desarma motores así, pues, Todos los días. cualquier cosa. Y agarra y me dice que yo trabajaba en automotricismo, que no yo sé preguntar, ahí es un robo total, contigo es un carro de mantenimiento, a veces no le hacen eso, pero te cobran como si lo hubieran hecho. Viene el jefe de mecánico, dice, pero te dicen que sí te han cambiado. Yo Y no ya, sé desde ahí dije, ya, pues. La gente de confianza. Ahí que él agarraba y tenía los manuales a la mano. Cualquier modelo Chevrolet a la mano, solo que no lo podía dejar, entonces es casi difícil. Pero tienes los manuales a la mano, aprendes de varias marcas. Ahí lo veo. Y cuando voy a su taller, yo me quedo ahí todo el día con mi carro. Y me enseño, le ayudo, ahí estamos. Y aprendes cositas nuevas, ¿no? Porque una vez se me rompió mi carro de cambios. Yo no se me había roto, ¿no? Simplemente se había salido el seguro. Me llama, ¿sabes qué? Y aprendes poquitas cositas ahí, vas aprendiendo. Sí, 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 está bueno. Está bueno. Yo vino con un video que le habían robado la computadora y no le habían instalado bien el tema de la caballería del sensor real. Y viene con el carro acelerado. Se dejaba el acelerador y el carro seguía acelerado. Y agarra, lo pongo a probar y veo, como está acelerado, puede ser el flujo de aire, ¿qué más podría ser? ¿No? De repente el pedal del acelerador se ha quedado trabado. Pero primero saco el sensor, lo desconecto, no, mejor dicho, conecto bien un cable que estaba, lo había medio suelto y se controlaba el motor. Entonces es una, agarro, lo sueldo y me está más medio raro. Claro, Una red, o sea que igual lo mismo en la empresa que yo estoy, traen una máquina selladora de latas hace 4 días y para mi buena suerte justo ese día llega el dueño de la empresa de Lima. Entonces, supuestamente esa máquina la iban a mandar al servicio técnico, digo, porque no sellaba las latas, no funcionaba. Prendía, pero no funcionaba. Y llamo al técnico de Lima, que es el que va a recepcionar el caso con el cliente, para que más o menos explique qué es lo que pasa. Y digo, no, simplemente no sella, no funciona, tienes que mandarlo acá. Pero le iban a cobrar el transporte de acá para Lima y de Lima para acá, el cliente no quería pagar, pero parte de garantía, decía. ¿Saben qué? Voy a dejarlo en la tienda del equipo, ustedes vean que hacen los cambios, pero me lo entregan funcionando, así se lo van a hacer. Y yo digo, ¿me das permiso? De repente está viendo, no es nada grave. A ver, no, por videollamada abro y veo que es una pieza suelta. Y después de esta pieza, digo, no creo que esté ahí asegurado. Me tengo que probar, ahí más o menos usando los tonos y todo, y lo llevo a acomodar también, y me doy más o menos vas entendiendo el funcionamiento, ¿no? Cómo es el sistema, claro. y lo dejé funcionar. Prácticamente bueno. me preparé. Y llega el dueño y justo llega también la clienta, que fue porque yo había llamado y había reportado a Lima, que ya lo había reparado la máquina, que le había hecho varias pruebas, y que la clienta iba a traer su data para corroborar que ya está funcionando. Viene la clienta, viene el dueño, le prueba a la clienta su máquina, la clienta se va contenta, ya no hace reclamo. Sobre el dueño me dice, esta clienta hace funcionar. Para ellos esto es un dolor de cabeza que un cliente esté por todos los días. Claro, imagínate, les ahorras un montón de dinero y lo más probable es que al final el jefe viene, nomás te da la palmadita en la espalda y cree que con eso está ya. Pero en realidad es dinero el que les ahorras y por eso lo aprecian, ¿no? Pero como en empresa normalmente te encuentras con mucha gente que es muy angurriente y con el dinero es muy así, muy codo. O sea, no se sorprendan si les va, tienen experiencias que no sean muy positivas. Muchachos, antes de terminar, porque ya si no me voy con el tiempo, ahorita el profe que viene vamos a tener problemas. Revisen la parte del teorema de reciprocidad, que en resumen les digo cómo funciona. Te dice simplemente que tienes una fuente de alimentación,
tienes algún parámetro con una corriente en algún punto, tú puedes hacer el intercambio de estos parámetros manteniendo los valores y esto tiene que funcionar exactamente igual. Si te ayuda en tu circuito, también puedes aplicar eso. Tienen acá la demostración, circuitos de ejemplo para que ustedes prueben y calculen, ya saben, practiquen lo de siempre. Practiquen, simulen, En demuestren. este laboratorio que vamos a hacer el sábado va a ser el laboratorio del sábado pasado, ¿no? Sí, no, son dos, son dos. Vamos a hacer el... Exactamente. Sí.